Mientras millones de personas están viendo en la cancha un gol, y nosotros también lo hemos hecho, pero nosotros también estamos viendo las lecciones de liderazgo que nos está dejando este mundial en la cancha de nuestra vida. Esto es Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar una huella a través del liderazgo. Cada 4 años el mundo se paraliza. Comenzamos a ver el mundial, sufrimos por los países que se van eliminando, como en nuestro caso cuando se eliminó a Ecuador. Hay subidas y bajadas, emociones viendo a Ecuador ganar a Alemania, tristeza viendo a Ecuador como perdió con Costa de Marfil. ¿Y quién más, Byron? México. Y bueno, al final fue eliminado por México. Y son las emociones que tenemos en todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que son momentos muy lindos y personalmente, este mundial sí lo he disfrutado con mi familia. A mi pequeñito de 8 años le gusta el fútbol, así que no ve el partido entero, pero comenzamos a ver con él y de vez en cuando viene a ver a cómo están y también apuesta en la polla y vamos con la familia y creo que son momentos muy, muy, muy lindos. Pero bueno, quiero darle la bienvenida siempre a Byron por estar aquí. Un honor, Byron, estar contigo. Pero Byron, me emociona también sentir y mirar cómo uno puede aprender de la vida, del liderazgo en todas partes, en cualquier lugar, en un libro, en un podcast, en una empresa, en una familia y en un mundial. Así que el día de hoy vamos a empezar una serie de 2 episodios que no te vas a poder perder hoy y el próximo miércoles, porque basados en las 10 preguntas que hace John Maxwell para cumplir tu sueño, vamos a caminar esta serie tan bonita de qué aprendizajes nos deja el mundial para cumplir nuestros sueños. Bienvenido, Byron. Gracias, Yerly. Bueno, muy buenos días con todos. Siempre un honor estar acá y realmente siempre estamos buscando aportar valor. Gracias siempre a nuestros amigos, los Sebas, Juanito, Pili, que están soportándonos acá, apoyándonos en el tema de los equipos. Y sí, lo que decía Yerly, justamente creímos que era interesante el recoger lecciones de liderazgo que se pueden revisar en el mundial. Realmente hay muchísimas. Sí, total. Yo diría de liderazgo y también de lo que no es liderazgo, ¿no? O sea, que tocaría hacer 2 episodios más de eso, ¿no? Pero bueno, vamos a tener 2 episodios y sí, cuando hablamos del mundial, tal vez estás viendo un partido, tal vez estás a favor de una selección, de un país, tal vez estás a favor de determinados jugadores y eso genera pasiones y a veces hay discusiones también, ¿no? Porque no me gusta, y un montón de cosas, pero nuestro afán realmente es mirar con otros ojos el mundial, ¿no? No que no lo disfrutemos, realmente lo disfrutamos, pero ¿qué pasa con las personas? ¿Qué pasa con el liderazgo? ¿Qué pasa con el trabajo en equipo? ¿Qué pasa con la comunicación? ¿Qué pasa con la disciplina? Y este tipo de cosas, así es que vamos a zambullirnos un poquito en esas lecciones y vamos a usar lo que dijo Yerly, una línea que es Vive tu sueño de John Maxwell. Sí, qué lindo, Byron. Y sabes una cosa, fue súper chévere porque siempre digo en mi familia, a mi hijo, a mi entorno, que de todo podemos aprender, de todo, incluso cuando fracasamos, cuando nos pasa algo que no estaba previsto, cuando estamos mal también podemos aprender, ¿no? Y mi hijo me hizo una pregunta y dice, a ver, mami,
¿Y qué vamos a aprender del Mundial? Tú dices que de todo vamos a aprender. Así que estos 2 episodios también están dedicados a esa pregunta de mi pequeño y le voy a decir y le voy a invitar que escuche este episodio. Bueno, vamos a comenzar con la primera lección que nos deja este Mundial, ¿no? Y es, la primera pregunta cuando quieres cumplir un sueño es, oye, ¿es realmente tu sueño? Porque John Maxwell nos dice, oye, asegúrate de que eso que estás persiguiendo sea realmente algo que tú quieres lograr, un proyecto, una meta, un objetivo. Hazte una pregunta sencilla, dice él, ¿es realmente tu sueño? Porque esta pregunta a mí me parece tan importante porque hemos visto personas en nuestra experiencia con Byron y cada uno en la historia profesional que tenemos, incluso en la historia familiar, hemos visto personas cumpliendo sueños de otra persona, cumpliendo expectativas de otras personas, tratando de encajar en un lugar donde se sienten incómodos inclusive. Entonces es increíble mirar el poder que tiene esta pregunta y queremos que mientras vayamos transitando en este episodio, tú te vayas haciendo estas preguntas. Entonces, ¿es realmente tu sueño? Respecto a esa pregunta, Byron, ¿qué hemos visto en el Mundial? ¿Qué podrías contarnos del Mundial? Del Mundial, muchísimas cosas, pero vale la pena tomar 2 protagonistas del Mundial. Pensemos en Messi y pensemos en Ronaldo, que yo diría que casi todo el mundo lo conoce, ¿no? Y cómo ellos finalmente se dedicaron a su pasión. A pesar de las dificultades, lo que conocemos de Messi, de cómo empezó su carrera, como un equipo, no recuerdo si de Argentina, no lo quiso porque no tenía la talla, ¿no es cierto?, la estatura que requería e iba a tener problemas de crecimiento y todo. Sin embargo, él, a pesar de las dificultades, supo prevalecer y decidió ir, bueno, a España, y ahí es donde empieza su carrera. Hizo todo lo que necesitaba hacer. Y sin embargo, de tener edades ya avanzadas para un deporte que en realidad a los 30 ya eres un poco mayor para ese tipo de actividad, 30, 32, ellos ya tienen alrededor de 40 años, un poquito menos, ¿no es cierto? Y siguen vigentes. Y mira lo que, bueno, a Ronaldo no le fue tan bien, claro que hizo goles y todo, pero a Messi, wow, increíble cómo él está descollando en este Mundial, ¿no? Y obviamente, pues lo interesante es que ellos no han perdido nunca la pasión. Podrían retirarse ya. No, pudieron retirarse hace rato, o sea, su vida la tienen arreglada, pudieron tener tranquilidad, no exponerse a lesiones y a un poco de cosas, pero es lo que les nace, es lo que son, es lo que tienen dentro. Y eso es espectacular. Y creo que vale la pena, porque esto no se trata solo de analizar el Mundial, sino también a ti, ¿no? A ti. Ese sueño que tú estás persiguiendo, que puede ser profesional, que puede ser de familia, que puede ser de viajes, que puede ser cualquier cosa, realmente es tu sueño. La carrera que estás siguiendo es tu sueño. ¿Es tu sueño o es el sueño de tus papás que quieren que seas médico, que quieren que seas abogado? Y tú dices, yo he visto eso, ¿no? Una persona cercana, amiga de mi hija, siguió, ella le encanta el tema de bartender y esas cosas, ¿no? Le encanta. Y obviamente es algo que les dijo a sus papás, y sus papás dijeron, pero primero sigue una carrera. Entonces siguió arquitectura. Cuando se graduó, aquí está su título a los papás, y ahora me voy a dedicar a lo que me gusta, ¿no? Claro que luego ya le encontró gusto, pero muchas veces el sueño no es tuyo, el sueño es de tus padres, el sueño es de tu familia. Hay la tradición de que todos somos médicos, de que todos somos abogados, y cómo voy a salirme de eso. Entonces siempre pregúntate si ese es tu sueño, si tienes la pasión de Messi, la pasión de Ronaldo para dar todo lo que tienes que dar para avanzar, para crecer, para mejorarte y para ser un referente. Que la idea no, si es tu sueño, pues se esperaría que tu desempeño sea espectacular, ¿no? Así es, Byron, y yo creo que siempre vale la pena hacernos esta pregunta. De hecho, creo que es la principal para todas las que vienen, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso que tú hablabas de la amiga de tu hija, es que yo sí quisiera preguntarles a los padres eso. Como padres, ¿estamos haciendo que nuestros hijos cumplan sus sueños? O de pronto tenemos frustraciones propias y quieres ver en tu hijo
o en tu hija ese sueño que tú no cumpliste, porque personalmente hemos trabajado con jóvenes y hemos visto muchísimo de eso. Es que yo en realidad no quería estar ahí, es que yo en realidad no quería entrar al vóley, es que tal, pero a mi papá le gusta, pero mi mamá me dijo, es que mi mamá tiene un cuerpazo y ella dice que ese cuerpazo es porque va al gimnasio, entonces dice que yo también debería ir si quiero estar así. Entonces, padres, ¿estamos permitiendo a nuestros hijos cumplir sus sueños o estamos cumpliendo nuestros sueños por medio de ellos? Cuidado con eso que nos puede pasar, a todos los padres. Byron, ¿cuál es la siguiente pregunta? La siguiente es si ves claramente el sueño, ¿no? Una cosa es que tengas un sueño y que quieras lograrlo, pero lo importante es que busques ver si es que ves claridad en ese sueño o es solamente un anhelo, es algo que anda por ahí. Y obviamente pues eso tiene que ver con la visión. ¿Dónde quieres estar tú de aquí a un determinado tiempo? Nuevamente en cualquier área de tu vida, a nivel de salud, a nivel de profesión, a nivel de familia, a nivel de todas las áreas de tu vida, ¿no es cierto? Uh-huh. Y un ejemplo interesante de si ves claramente tu sueño podría ser la selección de Marruecos, por ejemplo. Bueno, Cabo Verde también, no sé, vale la pena. Sí. O Noruega también, pero pensemos en Marruecos, que de alguna manera era un país que, bueno, sí competía, tiene su nivel y todo eso, pero en el mundial anterior logró algo que era súper importante, llegó a semifinales, ¿no es cierto? Llegó a semifinales, si no me equivoco está en tercer puesto, quedó tercero, sí, pero estuvo en semifinales. Realmente tuvo un crecimiento importantísimo, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante de eso es qué pensarían ese equipo, esos jugadores, muchos de ellos deben ser los mismos que participaron ahora, ¿no es cierto? ¿Qué pensarían hace 4 años cuando lograron una hazaña de alguna manera? Porque quedar entre los 4 mejores no es cualquier cosa. Entonces, lograron una hazaña. ¿Qué pensarían para los siguientes 4 años, para este mundial? ¿Qué es lo que pensarían? Y se puede ver claramente, ¿no? El papel que hicieron en esta, no, obviamente nos llegaron a semifinales, ¿no? Pero seguro tuvieron en su mente la vara alta. Ya no son cualquier equipo, ahora ya no son cualquier equipo, ¿no? Uh-huh, ya no son alguien que va a participar y veamos qué pasa, ¿no? Y la experiencia nos sirve, nada que ver, van con mentalidad ganadora, ¿cierto? Oye, Byron, bueno, cabe recalcar, ni Byron ni yo somos expertos en fútbol, ¿no? Porque cierto. Yo estoy segura que si mi hermano está viendo este episodio, va a decir, ¿qué hace mi hermana hablando de fútbol? ¡Qué vergüenza! Así va a decir, ¿qué hace mi hermana hablando de fútbol? De hecho, ando por ahí compitiendo el primer lugar en la polla familiar y de verdad es intuición nada más porque no somos expertos en fútbol, pero sí somos expertos en aprender en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Y algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención en este mundial, que lo he seguido muy, muy de cerca con mi esposo, con mi hijo, ha sido momentos de conectar también con ellos, ¿no? Y de decir, a ver, tú a quién le vas, y crear conexión en ese mirar el fútbol. Algo que me ha llamado la atención, Byron, es los equipos africanos. ¿Cómo se han superado los equipos africanos? Yo decía, algo que vi en este mundial es como que las brechas entre los super equipos que siempre han triunfado y las brechas de los equipos que solo participaban, porque así se los veía, hoy la verdad es que los hicieron sudar, ¿no? Entonces, y tú ves, tú dices, ¿cómo es que se superaron tanto? ¿Qué hay detrás de cada uno? Y si tú vas a ver detrás de cada uno la historia de ahora, poniendo el ejemplo de los equipos africanos, han trabajado muchísimo en mentalidad. Cuando tú trabajas mucho en mentalidad, puedes ver claramente tu sueño. Claro, bueno, de todas maneras siempre han habido buenos representantes de África, ¿no? Pero no diría en la cantidad y al nivel que ahora están. Y al nivel, exacto, qué lindo. ¿No? Realmente sí, y sí, o sea, vienen de un proceso y definitivamente el cambio de mentalidad, la mentalidad es fundamental, bueno, la preparación física, el técnico que tengas, los jugadores y todo espectacular,
Pero hay muchos mira, factores, ¿no? nosotros teníamos un excelente equipo. Sí, total. Y luego, bueno, hubieron rumores y cosas como esas de que les amenazaron, bueno, cosas, pero obviamente en la etapa en la que estuvieron, no sé si les falló la mentalidad justamente, ¿no? Ajá, sí. Así es, Byron, y quiero hacer como una analogía, ¿no? Porque hemos hablado de que, oye, ¿es tu sueño? La primera pregunta. Y la segunda, ¿ves claramente tu sueño? Y yo quisiera llevar esto a que un poco razonemos si es que este sueño y esta visión y esta claridad del sueño lo estás llevando también a tu familia. Así como estos equipos que están triunfando tienen claro lo que quieren conseguir y aunque estaban perdiendo, lo daban hasta el final. ¿Cuál es la visión clara que tú tienes y que quieres lograr en tu casa, como familia? Me llevó a reflexionar eso, Byron. ¿Qué estamos haciendo como familia? ¿Qué quiero lograr como familia? ¿Cuál es esa visión? Tengo la visión clara de lo que quiero como familia. No es que cada cual tiene su vida. Me estás diciendo que les deje hacer a mis hijos lo que ellos quieren, lo que es su sueño. Sí, pero tiene que haber también sueños comunes como familia para poder conectar. De eso estamos hablando muchísimo en este programa y en el podcast que va a venir de Volver a Casa. Y vamos con la tercera lección. Y la tercera lección es, ya es tu sueño, ya ves claramente tu sueño, cambiaste la mentalidad para verlo tal cual y ahora conoces tus fortalezas para lograr estos sueños. Porque otra enseñanza que me ha dejado increíblemente este mundial es que muchos jugadores saben hasta dónde pueden dar. Y ha sido increíble ver cómo utilizan sus fortalezas, cómo juegan desde su identidad, no solamente desde su fuerza física y su habilidad del fútbol, porque conocen perfectamente sus fortalezas, ¿sí o no, Byron? Claro, claro que sí. Y yo creo que ahí, bueno, yo creo que Ecuador hizo un papel interesante. Sí, En total. cuanto a la actitud que tuvo, ¿no? O sea, no hicieron los goles, pero los tres primeros partidos, ¿no es cierto? Con Costa de Marfil y con Curazao, definitivamente se veía que tenían herramientas, que tenían argumentos, que tenían cosas que aportar. Y ahí, bueno, ahí es interesante el tema de las fortalezas, porque una de las cosas que se le ha reclamado al director técnico era que ponía a los jugadores en lugares donde no jugaban de la mejor manera. Así ¿no es, cierto? así es. A Moisés Caicedo lo ponía en un lugar donde realmente pues no es que brillaba como en el Chelsea, o lo mismo dicen de Alan Franco, que en su equipo en Brasil realmente hace un mejor papel porque juega en determinada posición. Entonces, parte del trabajo de los líderes es identificar justamente en qué es buena mi gente, ¿no? En qué es buena mi gente y ponerlas en el lugar donde tienen que estar. Porque ahí te van a dar el mejor desempeño. Si le pones en un lugar donde le cuesta, realmente le cuesta por algo, por lo que sea, va a hacer su mejor esfuerzo. Sí, lo va a hacer. Sin embargo, no va a dar el mejor resultado. Entonces, esa capacidad del líder de ver en su gente, a su equipo, en qué son buenos cada uno, ¿no? Y de ponerles en el lugar donde tienen que estar, obviamente es una capacidad que el líder tiene que desarrollarla y para eso debe conocer a su gente. Bueno, hablando del Mundial, claramente muchos equipos demostraron que conocen a su gente y que les pusieron donde mejor desempeño tuvieron y todo, ¿no? Y otros, en cambio, pues no funcionó. Lo mismo en la familia. Tu familia tiene personas, ¿no? Tiene esposos y tiene hijos, seguramente que cada uno tiene sus talentos, tiene sus fortalezas, tiene sus cosas buenas y muchas veces ni siquiera lo consideramos. Es más, a veces nos molestan esas fortalezas. No sé si oye, se ríe mucho. Es que solo habla, solo conversa, solo esto. No se calla. Y esa es una fortaleza, claro, es un talento, ¿no? Total. Claro, o solo le encuentra la quinta pata al gato y solo está analizando y solo critica. Bueno, obviamente tenemos fortalezas en todas las personas, en su familia, en su trabajo, en todo lado. Y el tema es cómo
vemos esas fortalezas y cómo las aplicamos, cómo las llevamos a un mejor desempeño, cómo apoyamos a nuestros hijos, cómo identificamos sus fortalezas y cómo les apoyamos para que ellos logren lo que quieran lograr, ¿no es cierto? Que es una responsabilidad de nosotros como líderes, como padres. Así es. Byron, el arquero, hablando de Ecuador, el arquero de Ecuador es Galíndez, ¿verdad? Sí. Bueno, a mí, sabes que me llamó la atención ver cómo él usaba sus fortalezas de liderazgo, ¿no? Y no se quedaba solamente a ser el arquero y a esperar que lancen un gol para tapar. Él animaba mucho al equipo, él unía mucho al equipo. Tú le veías en estos espacios de hidratación, en las pausas y etcétera, tú le veías a él con su liderazgo. Entonces él utilizaba su fortaleza de liderazgo, su fortaleza innata de animar al equipo, porque él era parte de ese equipo, no era soy solo el arquero y espero que tú defiendas allá y cuando llegue el gol yo trabajo. Entonces, qué lindo que él ponga su fortaleza al servicio del equipo. Yo eso percibí de parte de él y a mí personalmente me encantó. Y Byron, en la familia ocurre exactamente lo mismo. Hemos visto familias que quieren que sus hijos actúen exactamente igual. Dice, yo no sé cómo es esto, pero yo le he criado igualito, pero mira cómo es. Mi hija, en cambio, hace esto y lo otro, y hay esas comparaciones, ¿no? Pero en cambio, mi hijo no actúa así. Entonces, hay esas comparaciones odiosas que dicen los jóvenes, es que me hace comparaciones odiosas. ¿Con quién? Con mi hermano. Ok. Entonces, odian que los comparen de esa manera. Bueno, ya nadie nos gusta, ¿no? Y es que cuando queremos ver la misma fortaleza de una persona en la otra persona, también en la familia, las cosas realmente se entorpecen. Eso ayuda a desconectarse, no a conectar. Y eso no te permite ver las fortalezas del otro, porque estás más enfocado en ver las fortalezas de la otra persona que quieres que tu otro hijo tenga. Por ejemplo, eso pasa en las familias. O entre los esposos también, Byron, hemos visto cómo el esposo quiere que su esposa tenga la misma fortaleza suya y hasta basado en eso nos olvidamos de por qué me enamoré del que vive al lado mío, ¿no? Porque estás cambiando el enfoque y la forma de mirarlo. Entonces, qué importante que es descubrir si estamos usando nuestras fortalezas para lograr ese sueño que tengo, ese sueño que quiero lograr, o ese sueño que como equipo en las organizaciones queremos lograr, ese sueño que como equipo, cada equipo de fútbol quería lograr en el mundial, ese sueño que en el equipo más importante de tu vida, que es la familia, quieren lograr. ¿Qué quieren lograr juntos? Y yo comenzaría en las familias diciendo, oye, ¿tienen algún sueño en común? ¿Tienen algún sueño juntos? Háganse esa pregunta porque me parece que es súper importante. Claro, y ahí tienes que someterle a las preguntas, ¿no? Porque, claro, tú te casas o formas una pareja, un matrimonio y luego una familia. Y claro, cada persona tiene sus sueños independientes, ¿no? Y está súper bien, obviamente. Ahora es cómo generas ese sueño conjunto. Porque, y eso me parece súper interesante, puede ser difícil, ¿no? Pero luego también pregúntate, ¿este realmente es nuestro sueño? Porque muchas veces puedes tener que ceder, entre comillas, ¿no? Por lo que sea, ¿no? En aras del amor también, no, es que mi esposa quiere esto, entonces yo no quiero mucho, pero como ella quiere, vamos allá. Entonces sí es importante generar esos sueños donde estén apasionados los dos primero. Que estén apasionados. ¿Nos apasiona realmente este sueño? ¿Este sueño es nuestro o es una proyección de nuestros padres, de alguien más, de nuestros amigos? A veces se comparan, ¿no? Como, mira, es que nuestros amigos de la universidad ya esto, fueron para acá, fueron para allá y empiezas por ese lado. Pero luego tienes claridad en ese sueño. O sea, este sueño que estamos construyendo como pareja, realmente está claro, se le puede ver, ¿no es cierto? ¿Qué significa para ti? Para tu pareja este sueño, ¿qué significa para mí? Porque aún en el mismo sueño puede ser que no esté muy claro. Para ti significa una cosa y para tu pareja significa otra cosa.
¿no? Y luego, obviamente, pues si tienen las fortalezas y cómo apoyarse, porque lo que tú dices es muy cierto, ¿no? A ver, ¿en qué eres tú fuerte? ¿En qué el hombre es fuerte para avanzar hacia ese sueño? ¿En qué la mujer es fuerte? ¿Y cómo nos complementamos? ¿Cómo nos complementamos? No cómo competimos. Muchas veces los matrimonios pueden transformarse también en una competencia y para nada, no van a llegar muy lejos por ese lado, no, porque obviamente no es una competencia, es una cooperación, es un pacto, es un caminar juntos y construir y crear todo el tiempo, cada día, como dicen, elegirte cada día para lo que hayan definido hacer, ¿no? Así es, Byron, y sabes que me trae esa colación algo que yo lo viví en mi área profesional, y es que cuando trabajé fuera del país, en Brasil, había algo que movía a toda la organización y era la meta organizacional, lo que queríamos lograr. Era una constructora, entonces te ponían, este mes vamos a hacer, 10 kilómetros de asfalto, porque ya estaba la base y la subbase, entonces querían hacer 10 kilómetros de asfalto. Y era increíble porque todos nos movíamos porque teníamos una meta en común. Obviamente cada empleado tenía sus metas individuales, pero todos tras esa meta. Si lográbamos la meta común, todos ganábamos un premio. Entonces, imagínate cómo todos nos movíamos y lo más increíble era que todos ponían sus fortalezas sobre la mesa. Entonces, no, yo puedo hacer eso, yo te ayudo. Incluso hacían actividades que no eran de esa área, pero proponían ayudar porque sabían cómo hacerlo. Entonces, eso funciona igualito. Eso funciona igualito en un equipo de fútbol, en una familia, en una organización. Cuando hay una meta común, un sueño común, ayuda muchísimo, porque sí, en el matrimonio tienes que ceder, a veces haces cosas que no te gusta por complacer a tu esposo o a tus hijos, pero hay que buscar también complacerte a ti mismo, ¿no es cierto? Tiene que haber un equilibrio en eso y lo más importante, tiene que haber un sueño en común, porque ahí es cuando incluso hacemos las cosas que nos incomoda. Pero bueno, ya está llegando el tiempo y nos vamos a una pausa y regresamos y no te pierdas que vamos a seguir con estas preguntas. Nos faltan 2 preguntas más súper interesantes para que puedas cumplir tus sueños y hablar de los aprendizajes que nos dejó el Mundial para cumplir nuestros sueños. La visión de las personas respecto a sus sitios de trabajo ha cambiado notablemente. Hay muchos estudios que lo demuestran. Por ejemplo, anteriormente las personas buscaban tener un sueldo fijo y pasar en una empresa toda su vida hasta jubilarse. Pero las nuevas generaciones están buscando significado en las cosas que hacen y no tienen problema de abandonar organizaciones que no tienen propósito. Las organizaciones no pueden dejar de considerar estos cambios. Por ejemplo, si trabajamos en el bienestar emocional de las personas, podemos elevar notablemente el liderazgo, mejorar el trabajo en equipo, el relacionamiento, la comunicación, la definición de metas y objetivos e inclusive la atención al cliente, entre muchos temas más. Trabajar en fortalezas, por ejemplo, permite elevar en 21 puntos porcentuales la rentabilidad, en 20 puntos las ventas, 17 puntos la productividad y disminuir en 41 puntos el ausentismo, en 59 puntos la rotación de personal y en 40 puntos desperdicios y defectos. Podemos ayudarte a lograr resultados importantes por medio de metodologías y herramientas que te ayuden a disparar tus resultados, que ayuden a transformar a tu organización en una organización con significado. Así que búscanos, queremos ayudarte. Muchas veces estamos en sitios donde prevalecen los problemas, la crítica, el pesimismo. Y puede ser en tu organización, en tu equipo de trabajo o en tu familia. Tal vez te ha pasado. Y tú empiezas a apagarte y te vas acostumbrando a eso. Por eso es importante estar cerca del fuego, que tú te integres a comunidades y a tribus donde haya fuego, donde hayan soluciones, posibilidades, donde la gente se apoye y se edifique. Como consultores, nosotros estamos en comunidades y grupos donde está el fuego encendido, aprendiendo y creciendo para a su vez encender a nuestros clientes. Así es que te invitamos a que estés siempre en una comunidad donde haya fuego, donde te enciendas, y si sientes que se te está apagando o que no está encendido, pues considéranos, nosotros podemos ayudarte a encenderlo o avivarlo. Tenemos herramientas, la manera de hacerlo. Búscanos.
Muy bien, y luego de haber propuesto tres preguntas que son súper importantes, tenemos que ir a la cuarta lección, la cuarta pregunta, y es si tengo la pasión para seguir adelante. Realmente el tema de la pasión es algo fundamental cuando se trata de avanzar, de lograr lo que quieres, y es súper importante porque si tú no tienes ese fuego que te enciende, ese fuego que hace que tú camines, ¿no es cierto? Pero no solamente que te entusiasmes un ratito y abandones las cosas, sino que definitivamente te lleve a impulsarte, que te lleve a seguir avanzando, aún a pesar de las dificultades, de las caídas, de los problemas, de los tropiezos, de las barreras que pueden aparecer, ¿no es cierto? Es súper importante. Y si pensamos en el Mundial, yo creo que todos los equipos mostraron pasión. Todos los equipos jugaron con pasión, ¿no? Aún puede ser que un equipo no haya tenido tal vez el nivel de otro equipo como para poder competir al nivel que quisieran, pero se vio la pasión. O sea, definitivamente yo digo, todos los jugadores dieron lo mejor que tenían allí, ¿no? Saltaron a la cancha con nervios, me imagino, es una competencia mundial, con temores tal vez, pero una vez que empezaron allí, no se achicaban, aun cuando te hubiera tocado, no sé, estar cerca de Messi, cubrirle a él y cosas como esas, ¿no? Y obviamente muchos equipos finalmente se fueron, ¿cierto? Pero algo que no podemos dejar de reconocer es justamente la pasión que demostraron cada uno de esos jugadores, ¿no? Dejaron el corazón en la cancha y eso es liderazgo también. Ahora el tema es, ¿cuán apasionado eres tú en tu familia? Por ejemplo, ¿cuán apasionado eres tú con tu pareja? Y no estamos hablando de una pasión muy de intimidad exactamente, ¿no? Estamos hablando de... Que también es válida, ¿no? No, absolutamente. Pero es que esa ya la conocen. No hace falta hablar, pero cuando hablas de pasión, la pareja tal vez va tu mente por otro lado. Pero ¿cuán apasionado eres con meterle fuego a la relación que estás creando? ¿Cuán apasionado eres con tus hijos, no? O más bien eres apagado, eres como que ya no quieres vivir, déjenme descansar, no me molesten ahorita, cosas como esas. ¿Cuán apasionado eres en tu trabajo? ¿Cuán apasionado eres con los proyectos que estás llevando adelante? Y cuando hablabas de Galíndez, hemos visto videos de cómo él arenga en el camerino a su gente con una pasión increíble, pero no solo la pasión, sino también la convicción. Obviamente la pasión viene de una convicción, no es que vas a ser apasionado con cualquier cosa, ¿no? Entonces, ¿cuán apasionado eres en tu trabajo? ¿Cuán apasionado eres en tu familia? En todo lugar donde estás, la pasión juega un papel muy importante, pero obviamente debe ir complementado por acción, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de eso. Sí, y Byron, algo que a mí me ha impactado muchísimo es jugadores que muchas veces ganan, otras veces pierden, pero que terminan siempre como llorando, ¿no? Y les ves esa pasión que pusieron en la cancha y yo creo que es no solamente el haber ganado o perdido, sino el haberle puesto minuto a minuto la pasión que esa competencia merecía, ¿no? Entonces, en esa cancha, en este mundial, pero ¿cuánta pasión tú le estás poniendo a la cancha de tu propia vida? A la cancha de tu familia, a la cancha de tu organización, de tu trabajo, esa cancha, ese metro cuadrado donde tú juegas a vivir. ¿Cuánta pasión le estás poniendo diariamente? Y aquí quisiera hablar del famoso noruego Haaland, ¿no, Byron? Que hoy es famoso y la pasión no siempre es correr un montón, andar siempre rápido, porque, oye, Haaland, yo sé que es altote, ¿no? Seguramente él da un paso y yo doy 10 con mi tamaño porque es altote, pero él daba pasos seguros y aunque caminaba a veces despacio, tú podías sentir la pasión con la que Haaland jugaba, con la que Haaland estaba ahí en la cancha. Pero muy pocas personas se preguntan qué hay detrás de esos resultados que Haaland consiguió en este mundial. Detrás de esos resultados, si tú te vas a ver la historia de él, cómo él se prepara, él duerme mínimo 10 horas diarias, cuida mucho su alimentación, es un joven, es súper jovencito, pero él cuida mucho su alimentación
y es una persona súper, súper disciplinada. Tiene una preparación física y mental, no solamente física, sino también mental. Entonces, muchas veces solemos admirar el resultado, pero muy pocas veces estamos dispuestos a mirar el precio que esa persona paga para tener el resultado. Y yo te pregunto, ¿cuál es el precio que tú quieres pagar para lograr ese sueño que tienes en la vida, en tu organización, en tu vida, en la familia? ¿Cuál es ese precio? Porque ¿sabes cuándo se paga el precio? Cuando realmente estás poniendo sobre la mesa toda la pasión que tú tienes para ese sueño. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿estás poniendo toda tu pasión para lograr el sueño? Claro, y imagínate que eso puedes aplicarlo a todo, absolutamente, ¿no? Lo aplicas a tu familia, a tu hogar, a tu salud. O sea, ¿cuánta pasión le estás poniendo a tu salud? Muchas veces ya cuando estás trabajando te descuidas, mucha gente se descuida, ¿no? Y bueno, son excusas, son pretextos, comodidad tal vez, pero ¿cuánta pasión le estás poniendo a cuidar de tu salud? Tal vez a hacer ejercicio, a ir al gimnasio, a ir al médico, a hacerte exámenes, como para poder avanzar, ¿no? ¿Cuánta pasión le estás poniendo a tu parte espiritual? Si es que es importante para ti una conexión con Dios, en el caso de nosotros, por ejemplo, o en lo que tú creas, de acuerdo. ¿Cuánta pasión le estás poniendo a eso? El día a día nos come, ¿no? Y uno termina el día a veces con un nivel de energía bajo, muy bajo. Sí. Ahora, no se trata de engañarte y estar apasionado todo el tiempo, porque somos humanos también, obviamente. Por supuesto. Y no es que, a ver, dijo que pasión, entonces apasionado, y es más carga mantener esa pasión. Es que confundimos también la pasión, Byron, porque cuando yo tengo pasión entiendo que el descanso y mis momentos de soledad me van a ayudar a mantener esa pasión. Entonces es parte de ser apasionado, el ser disciplinado, porque ya hablamos de Haaland, 10 minutos de sueño. Entonces él tiene sus pausas. Claro, no, por supuesto, pero aún en eso tienes que ser apasionado, porque apasionado no es estar gritando todo el tiempo. Por supuesto. Absolutamente, por ¿no? supuesto. Y vamos, y esto, lo otro. ¿Quién mantiene ese nivel durante un día completo? ¿No? Pero es importante el tener esa llama presente, ¿no? Y ahí viene mucho el propósito también, o sea, ¿por qué estás viviendo? ¿Para qué estás viviendo? ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu legado? El legado que quieres dejar. Si te enfocas en el tema del legado, pues obviamente vas a poder tú tener la llama viva, ¿no? La llama realmente puesta. Y mira, perdón que te interrumpa, Byron, pero tenemos por ahí un comentario. Edgar, gracias por acompañarnos, gracias por tus comentarios, nos emociona muchísimo que estés acá. Él nos dice, en el caso de Ecuador, nuestra selección les exigimos mucho, pero ¿y qué exigimos a las autoridades o líderes políticos del Ecuador? Ellos es nuestro fiel reflejo, nos dice. Buenos días, Edgar, buenos días, Edgar. Así es, porque también justamente esa reflexión también hicimos, ¿no? Porque cuando Ecuador perdió, no tenía la actitud y tal, vimos cosas incluso incoherentes en las redes sociales, cómo los insultaban. Bueno, no quiero repetir esos insultos, pero creo que hubo inclusive muchas faltas de respeto, ¿no? Y está bien reclamar y apasionarnos, pero nosotros no estamos hablando de esa pasión, ¿no? Es la pasión que le pones a tus sueños, pero sí creo que ahí justamente lo que nos dice Edgar, creo que es súper importante, porque dice, fíjate cómo reclamamos cuando nuestro equipo de fútbol falla, cuando sabemos que en la cancha vamos a ganar o vamos a perder. Y claro, cuando ganamos con Alemania, entonces cambiamos de opinión y hubo muchos comentarios en cambio de felicitación. Entonces, sí somos muy duros a veces con nuestro propio país, con nuestra propia gente, ¿no? Y eso es lo que causa desequilibrio. Y me gusta lo que trae Edgar, porque él dice, ¿por qué no tenemos la misma pasión para reclamar a nuestros líderes, para hablar a nuestros líderes políticos, para hablar a nuestros líderes en las organizaciones?
para tener las conversaciones incómodas en la familia, y concordamos plenamente contigo, Edgar, ¿no? Porque es de esa pasión estamos hablando, de la pasión que logra sueños, de la pasión que se anima a tener conversaciones internas, de la pasión que hace que tengamos disciplina, que tengamos momentos de soledad, de la pasión que te hace tener descansos, de la pasión que te hace poder reclamar con respeto, con altruismo, con siendo respetuosos con el otro, pero sin quedarte callado y sin decir lo que piensas, porque la pasión sí te lleva a esas cosas positivas también, ¿no? Claro, y yo creo que lo que planteó Edgar, ¿cierto? Hay mucha tela que cortar allí, ¿no? Por supuesto, sí. Edgar dice, nosotros les exigimos mucho a nuestros jugadores. A mí me vienen preguntas, o sea, yo tengo la capacidad para exigir a Moisés Caicedo, o sea, si yo le exijo, él me va a decir, ven a un entrenamiento mío y mira lo que hago, me imagino. Pero... Y también algo que dijo me pareció espectacular, es un reflejo de cómo estamos como sociedad, ¿no? Muchas veces podemos reclamar, podemos exigir, eso es súper fácil, en realidad, demasiado fácil. Y podemos incendiar, y podemos un montón de cosas, y podemos en redes explotar y decir malas palabras. Yo diría de pronto, yo a mí mismo me pregunto, a ver, ¿puedo exigirle a nuestros jugadores, puedo exigirles? Para poder exigirles, yo tengo que ser un ejemplo del nivel que ellos manejan también, ¿no? En mi trabajo, como esposo, como padre, sin ningún tipo de juicio. Esta es una pregunta para mí, ¿no es cierto? Yo voy a exigir, ¿y qué ejemplo estoy dando? ¿Qué ejemplo estoy dando tal vez en mi casa, en mi trabajo, en cualquier lugar? Porque yo creo que el punto también es... mi responsabilidad, que eso les estamos invitando a hacer, y nosotros mismos nos esforzamos y nosotros mismos caemos muchas veces, no lo cumplimos, ¿no? Por supuesto, no Queremos somos excelencia. perfectos, Byron, no venimos acá a decirles que somos perfectos, de hecho nos encanta compartir nuestras metidas de pata, nuestras equivocaciones, claro, y nuestros aprendizajes, ¿no? Que el tema ahí yo creo que es una muy buena reflexión. A ver, perfecto, voy a exigir a alguien, perfecto, ¿qué tanto estoy dando yo? ¿Qué tanto estoy dando yo? ¿Yo soy un reflejo de eso? ¿O de qué soy un reflejo? Y es una muy buena pregunta hacernos, mirarnos al espejo y sí, mirar si el desempeño que pedimos realmente es un desempeño como el que tenemos, ¿no? Y eso a mí wow, verse al espejo, luego decir, a ver, esto, Ecuador y el Moisés y el Piero y el este y el otro, que en el momento de pasión uno lo dice, no estás jugando como deberías y por qué no te esfuerzas y todo. Yo me estoy esforzando realmente en mi casa, con mi pareja, yo me estoy esforzando con mis hijos, yo me estoy esforzando en mi trabajo, yo me estoy esforzando a ese nivel que estoy exigiendo. Es una pregunta que vale la pena hacerse. Más bien, Edgar, gracias por traerlo acá, no estaba previsto, pero gracias por traerlo a la mesa, porque pues es necesario también mirarnos al espejo, y yo creo que cuando nos miramos al espejo y con responsabilidad empezamos a caminar, muchas cosas van a cambiar, si cada uno cambia, si cada uno cambiamos, empezando por mí. Así es, Byron, y lo que pasa es que justamente cuando somos como sociedad, yo creo, somos muy buenos para criticar, ¿no? Claro, detrás de esto hay muchas personas que me van a decir, ojo, y tienen razón, ¿no? Pero ellos están cobrando, les pagan un montón de dinero, ganan un montón de dinero y luego van a la cancha y no hacen nada y tal, ¿no? Pero ya que hablamos de Ecuador también y que Edgar nos trajo esto, yo quisiera traer esto porque estamos hablando de la pasión. ¿Cómo fueron los 2 primeros partidos de Ecuador? ¿Cuál fue la actitud con la que Ecuador entró desde el inicio? ¿Y cuál fue la actitud con la que Ecuador entró cuando jugó con Alemania? Ahí es donde ves la pasión, en esa actitud, por lo que haya sido. ¿Y cuál fue la actitud con la que entró cuando jugó con México, no? Entonces, desde inicio tú ves ves la pasión, sientes la pasión, porque la pasión no solo se ve, se siente, se escucha. La pasión se te pasa por el cuerpo. Yo siempre, cuando damos charlas, talleres y etcétera, principalmente cuando trabajamos con jóvenes, yo les digo, si tu sueño no te quita el sueño, no es por ahí. Porque lo que te apasiona te quita el sueño. Entonces,
lo que Edgar trajo me lleva a mí a otra pregunta. Ok, estamos cuestionándolos muy duro a los jugadores y yo te pregunto, ¿tú eres un buen hincha? ¿Qué tan buen hincha eres? ¿Qué tanta esperanza mantuviste en nuestra selección cuando estaba perdiendo? ¿O solo mantienes la esperanza cuando el equipo está ganando? ¿Qué pasa? Pero es una reflexión que la dejo ahí sobre la mesa porque yo también reflexionaba sobre eso, porque cómo te sientes, ¿no? Y cuando Ecuador ya salió, obvio ya no es lo mismo ver el mundial. Yo lo he seguido viendo con toda la ilusión, que el apoyo a la familia, el compartir, pero ya no es lo mismo. Y bueno, te dejo esa reflexión, ¿no? Claro, y para nosotros mismos, o sea, ¿cuál fue para ti, para mí, cuál fue mi actitud cuando ya perdió? Claro. Ahora, algo que me llamó la atención y que los líderes deben ser capaces de ver también es, ponte, cuando yo le veo cantar el himno nacional a Galíndez, es increíble. Primera cosa, ¿no? Sí, y algunos de él les ha contagiado a otros, porque si ves algunos partidos, Galíndez es el que canta el himno nacional, cerrando los ojos con pasión, grita, ¿no es cierto? Sí. Y los otros jugadores al inicio no en este mundial, pero en otros partidos, siempre. Y luego ahora ya veía en este mundial a muchos jugadores de Ecuador con esa misma mística, esa misma actitud, ese mismo corazón. Pero como líder, no yo como líder, pero un líder, ¿qué pasaba si viste cómo cantaron el himno nacional en el partido con México? Vale la pena revisarlo porque inclusive Galíndez se le veía preocupado. Sí. Era otra actitud. Sí. Era otra energía que se sentía. Algo pasó. Y eso viene de algo. Por eso todos pensamos, algo les bajó la pasión. Algo les bajó la pasión porque la actitud no era exactamente la misma. Había bueno, preocupación. Y ahora vamos a hablar de la quinta pregunta que queremos hacerte para cumplir los sueños y que también lo hemos visto en el mundial y te vamos a dar ejemplos de eso. Y es, ¿tienes la estrategia para lograr tu sueño? ¿Te has marcado una estrategia? Porque marcar una estrategia es decir, mira, yo quiero lograr esto y para lograrlo tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Miren, ya hablamos de Haaland, ¿no es cierto? Él tiene claro cuál es el sueño que quiere lograr, pero tiene una estrategia para lograrlo. Y algo que vi, Byron, en esto que me admiró muchísimo, un equipo que la verdad yo aplaudí como jugó hasta el final, perdiendo, pero lo dio todo, fue Japón, ¿no? Y yo sí quisiera traer más allá de solamente los jugadores que estaban en la cancha, la actitud de las personas que estaban en el estadio mirando el partido, ¿no? Y cómo llevaban sus fundas para retirar la basura y pidieron fundas para retirar. ¿Por qué? Porque es parte de su cultura, de la cultura que acompaña la estrategia que ya tienen como país. Y Japón lo demostró y lo demostró también en la cancha. No sé si tú viste a un japonés reclamar algo a un árbitro. Yo, por lo menos, no lo vi. Porque es parte de su disciplina y es parte de su estrategia, el respeto a la autoridad. No estamos discutiendo si está bien o si está mal, o si hubo árbitros que lo hicieron bien o árbitros que lo hicieron mal. Porque sí, hay muchos comentarios para la FIFA y justo hoy juega Argentina y hay muchos comentarios de preferencias Argentina, pero no queremos entrar en este tipo de cosas. Lejos de si los árbitros lo hicieron bien o mal, yo no vi a un japonés reclamando a un árbitro. Entonces, para mí Japón fue uno de esos equipos que tiene claro una estrategia de juego, tiene claro una estrategia de comportamiento, no solo en la cancha, sino en el graderío del estadio. Y eso les da autoridad. Cuando tú tienes claro una estrategia, te da autoridad, te da seguridad y también despierta tu pasión y también te ayuda a clarificar más tu sueño porque tienes la estrategia. Muchas veces decimos, ahora mismo nosotros con Byron hemos sentido muchas veces en las organizaciones cómo las personas fallan en el trabajo porque en su casa no tienen una vida equilibrada y porque se sienten mal y porque no han tenido las conversaciones incómodas y etcétera. Pero cuando trabajamos esas habilidades blandas, lo aplican en su casa y las cosas en la oficina
se arreglan por añadidura, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque ya ponen una estrategia, Byron. ¿Qué piensas de eso? Sí, absolutamente, que es otro de los elementos importantes, porque no solamente puedes tener un sueño y crees que el sueño se va a lograr porque se va a lograr, porque tienes el sueño, ¿no? Ajá. Más bien ahí pasas todo el tiempo dormido. Entonces, el tema sí, hay que revisar algunos elementos. Uno de esos elementos importantísimos es justamente la estrategia. No quería dejar pasar el tema de Japón, bueno, más bien como un ejemplo, ¿no? Porque al margen del resultado de Japón, yo creo que al menos yo de lo que he visto, mucha gente respetamos a los japoneses, o sea, admiramos mucho su mística, su cultura, su respeto, el que dejen todo limpio donde están, en el camerino perdieron, igual van a dejar muy limpio, ¿no? Y también yo creo que es importante mirar cuál es la cultura de otros países, no por ver otros países, pero yo veía unos videos de los festejos de una selección anfitriona, ¿no? Fue México, dilo, Byron, dilo. No quería decirlo, pero es que no quiero usar ejemplos, pero es bastante penoso el comportamiento de muchos hinchas, muchos aficionados, ¿no? Y yo decía, claro, también hay muchos mexicanos espectaculares, tenemos amigos mexicanos increíbles, ¿no? Espectaculares y todo. Y me daba mucha pena todo lo que decían, además de los mexicanos, porque es otra cosa que hacemos, ¿no? Claro. Exteriorizamos y generalizamos lo que hace una persona, y en todos los países, como en Ecuador, pues habemos gente que intentamos tener un buen comportamiento, pero también hay lo otro, ¿no? En todos los países, incluso en Japón, que es el país del que estamos hablando, ¿no? Por también. Supuesto, pero es bueno ver en qué punto estamos, ¿no? Y a todo nivel, o sea, no para juzgar, porque eso es muy fácil, ya lo hemos dicho, para criticar, mira a los mexicanos, mira lo que hicieron, mira esto y un montón de cosas, sí, o sea, ya, eso pasó, son hechos, pero como para hacer un diagnóstico, ¿en qué punto estamos? Nosotros, los mexicanos, ¿en qué punto están? Y ciertamente es una muestra representativa del país, ojo con eso, porque a veces dicen, no, son solo los que fueron unos pocos, fueron muchos, ¿no? Y es bueno para reflexionar acerca de la cultura en ese caso de ese país. ¿Cuál fue nuestra cultura? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que hicimos cuando ya perdimos? De pronto empezamos a criticar, a juzgar, y ¡pam! Y no deberían, y que se vaya este, que se vaya el otro. Y exigir, como dice Edgar, ¿no? Y a exigir. Y no para juzgar o criticar, ni siquiera para sentirnos mal, sino para saber en qué punto estamos y qué necesitamos hacer de aquí para más. Porque realmente, pues, el tema de mirar una realidad y decir, bueno, así estamos, se acabó, no vale, no sirve para nada, sino más bien, ¿en qué punto estamos? Y eso es liderazgo también, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Si tenemos un sueño, ¿cómo lo vamos a construir? ¿Cómo nos vamos a apasionar? Y tenemos que meter el hombro. Hemos hablado de muchos jugadores, de muchos equipos, 4 años al menos que han estado preparándose, y más todavía en sus clubes donde trabajan, donde funcionan un entrenamiento disciplinado, comprometido, sacándose el aire, teniendo una vida sana en general, ¿no? Saludable, sin maltratar su cuerpo, durmiendo adecuadamente y todo eso. Y también puedes aplicar esta pregunta: ¿en qué punto estás en tu familia? ¿En qué punto estás como pareja? ¿No? Hay mucha crítica, mucho juicio, mucho todo, porque ya les voy a compartir ahorita, Yerli, algo que viene espectacular. ¿En qué punto estás como pareja? Mucho juicio, mucho enojo, a veces muchas heridas, muchos problemas, ¿no es cierto? Con tus hijos, ¿cuál es el mensaje que les mandas? Y hay familias que realmente pueden tener muchas dificultades y muchos problemas, y que donde tenemos que empezar a trabajar es justamente allí, ¿cierto, Yerli? Así es, Byron. Me encanta siempre como rebobinar las preguntas que hemos hecho el día de hoy, y la primera fue, oye, ¿es realmente tu sueño? La segunda fue, ¿tienes una visión clara de tu sueño? La tercera fue, Byron. Si tiene, ya ves, la tercera es si tienes una estrategia, tus fortalezas, ¿no? Tienes fortalezas, has identificado las fortalezas que necesitas para poder y caminar y lograr tu sueño. Así es, y la cuarta que hablamos es, tienes la pasión, estás poniendo toda la pasión para lograr ese sueño. Y esta quinta a mí me encanta porque habla de la estrategia, ¿no? Porque si tú tienes un sueño, pero no sabes cómo lograrlo y no marcas el camino y la ruta y no pagas el precio que debes pagar,
Eso es solamente la intención de un sueño. No es volverte constructor de tu sueño. Y estas preguntas que te estamos dando es para construir ese sueño. Y hay un sueño que ha nacido en nuestro corazón realmente después de todo nuestro camino, y es que queremos trabajar en ese lugar más importante donde deberíamos estar hablando de estos temas, y ese lugar es la casa. Y por eso hemos creado un programa maravilloso que se llama Volver a Casa, y está orientado para padres profesionales con hijos que han perdido la paz y han perdido la conexión. Pero un sueño, cuando tú marcas una estrategia y marcas la cultura de cómo quieres vivir ese sueño también, sabes que vienen otros sueños maravillosos, y uno de ellos es que muy pronto vamos a comenzar un nuevo podcast que se va a llamar Volver a Casa, y vamos a hablar de familias. Ese podcast iba a estar dedicado únicamente a familias, trayendo todos estos temas a las familias. Vamos a tener invitados, de hecho ya hemos registrado algunos invitados espectaculares, profesionales, y cómo han mantenido su hogar, sus caídas, sus levantadas. Así que estate súper atento, ya te vamos a avisar cuando comienza este podcast, pero estamos súper emocionados, tanto por nuestro programa Volver a Casa, que si te interesa, contáctanos, siempre aquí nos dejas un comentario y nosotros te contestamos y podemos conversar de qué se trata, pero también estate atento de nuestro podcast. Así que como se nos termina el tiempo, esto fue Liderazgo en Acción, el podcast de Key Transformación para quienes quieren crecer, servir y dejar huella a través del liderazgo.